Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Derek, soy heteropino del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena. Y en este momento les vengo a hablar sobre un tema que ha sido polémica por muchos años, el VIH-Sida. Es imposible no irse a los años 80 sin pensar en aquella música disco que sonaba en todas las discotecas, en aquella Guerra Fría, en aquella caída del muro de Berlín, así como también en el inicio de las marchas sobre los derechos de la comunidad LGBT y sobre el feminismo. Y aquí es donde empieza este problema. En esos momentos, en 1981, específicamente surgió para lo que para esas personas significaba el primer cáncer gay. En esos tiempos, en la ignorancia de las personas, se creía que el VIH-Sida solamente le daba a los homosexuales. Este es un problema, ya que aumentaron los casos de homofobia y de transfobia en todo el mundo. Y tampoco los medios de comunicación colaboraban con el tema, ya que estos mismos medios eran los que difundían noticias falsas en este tema. Por ejemplo, se decía que el VIH solamente se daba en los homosexuales, dando así inicio a una era de mala protección a la hora de tener relaciones sexuales. La iglesia jugaba un rol importante para las personas. ¿Por qué? Porque estas se guiaban de sus creencias más que ahora. Antes lo que decía la iglesia era lo políticamente correcto. Y esto hizo que las personas en los años 80 fueran homofóbicas o transfóbicas junto con las marchas del LGBT. Y esta homofobia de la iglesia se empeoró cuando por primera vez se registró el que supuestamente era un cáncer que solamente les daba a los de esta comunidad, dando así el inicio de una nueva pandemia. Se dice que en el mundo viven más de 40 millones de personas con este virus y que el 20% de la población que lo tiene no lo sabe. También así se dice que han muerto más de 40 millones de personas también por el virus, casi la misma población de Canadá y Perú. Esta enfermedad afectó a todos los continentes y todavía los afecta, pero el más afectado sigue siendo África, que 1 de cada 25 personas que viven allá tienen VIH. Como lo acabé de decir anteriormente, esta pandemia ha acabado con la vida de 40 millones de personas y contando, lo que quiere decir que esta pandemia es la quinta más letal de toda la historia del ser humano, solamente por detrás del sarampión, de la viruela, peste negra y peste bubónica. Alrededor del mundo se empiezan a escuchar casos de hombres que se mueren de varios tipos de neumonía, cáncer o enfermedades que ya se creían erradicadas en ese tiempo, pero porque mueren al pasar 2 semanas o 3 semanas. Esto es algo que los científicos empiezan a averiguar y empiezan a decir que es un cáncer que solamente se da en personas por. La primera teoría sobre el VIH fue que sustancias como el popper, al ser inhaladas, afectaban directamente al corazón y lastimosamente para la comunidad LGBT esta era usada como afrodisíaco o para la excitación sexual. Y gracias a que esta enfermedad afecta a los glóbulos blancos, el ser humano, después de tanto tiempo haber tenido el virus dentro de sí mismo, ya los glóbulos blancos y el sistema inmunológico no puede con esta enfermedad, lo que transfiere al virus del SIDA, que ya sería la última etapa de la enfermedad, donde ya el cuerpo humano no tiene inmunodeficiencia y gracias a esto le llegan enfermedades que se aprovechan de esta situación. Entonces, en esta época, ya las personas empezaron a tratar el VIH como un tema serio, ya que en la época anterior las personas trataban el tema como un chiste, o sea, decían que esta enfermedad era algo pasajero, por lo que llevó a la OMS a confirmar que el VIH era la nueva pandemia que afectaba a todos los seres vivos entre 22 y 36 años de vida. Tanto era el miedo que las personas le tenían a esta enfermedad que trabajadores de la salud como doctores e incluso policías que trabajan en las calles decían que se negaban a atender o a arrestar, dependiendo de su trabajo, a personas homosexuales o con VIH-Sida. ¿Y por qué digo esto? Porque anteriormente no todas las personas tenían la facilidad para acceder a medios de comunicación, por lo que no todas las personas tenían dinero para comprar un televisor para el noticiero o tampoco tenían dinero para comprar un periódico en la esquina de sus calles. Fue cuando en esa época las personas empezaron a excluir a los enfermos por esta enfermedad, yendo así a tal punto de que muchos padres sacaban de las escuelas a sus niños porque había otros niños con VIH con el temor a infectarse, porque muchas personas todavía pensaban que VIH se contagiaba por el contacto físico en sí a otra persona.
salieron varias estadísticas sobre el VIH, donde se le preguntaban a las personas qué había que hacer con los contagiados. Muchas personas respondieron que tenían que aislarse en cuarentena. Muchas personas respondieron que tenían que tener el carnet de identificación que dijera que tuvieran VIH. Así como también había otras personas que decían que había que tatuarlos y otras menos conscientes que decían que habían que matarlos antes de que contagiaran a más personas. En 1986 el Vaticano pide a sus fieles seguidores que no tengan relaciones sexuales, y en este mismo año la cantante del momento Madonna saca su tema Papa Don't Preach, que influencia lo contrario. En esta canción ella dice que hay que tener relaciones sexuales con condón. Gracias a la influencia de Madonna y de otros medios de comunicación, el condón se disparó en un 35% de sus ventas. Y las personas empezaron a tener esa protección, pero esto no evitaba que muchas personas murieran por VIH diario. Para estos tiempos fue que empezaron a decir teorías sobre el origen de esta enfermedad. Muchas personas decían, y todavía dicen, que el VIH se originó porque el ser humano quería bajar la sobrepoblación del mundo. Pero también se decía que porque las personas estaban cansadas, los homosexuales, se creó el VIH. Pero los científicos dicen otra historia. Los científicos cuentan que el VIH se originó cuando un ser humano tuvo relaciones con un chimpancé, o cuando este ser humano en los años 20 se lo comió, tragando así la sangre. Este ser humano en la República del Congo contagió a su esposa o incluso su relación homosexual. Y estos empezaron a tener relaciones sexuales, y por el paso del tiempo estas personas viajaron a otros países, de los años 20 a los años 30, de los 30 a los 40 y así sucesivamente. Y poco a poco este virus fue regándose sin que nadie se diera cuenta. Entonces aquí es cuando vemos, si las personas murieron de VIH cuando sabíamos que este virus existía, ¿cuántas personas habrán muerto antes de averiguar? A raíz de este descubrimiento, muchas personas empezaron a salir a las calles, ya que a pesar de que había métodos de cuidado, todavía seguían muriendo personas de VIH. O sea, ¿qué se hacía mal? Entonces empezaron a salir influencers de todas las partes del mundo, como por ejemplo, la más importante, Lady Di. Lady Di era la princesa más importante de todo el mundo, y esta fue la que rompió el estigma al abrazar o darle la mano a una persona infectada de VIH, lo que hizo que la homofobia, la transfobia y la exclusión cambiaran hasta el día de hoy. Lady Di, gracias a esto, se convirtió en ícono LGBT por haber apoyado a la comunidad en su momento más difícil. Pero igual así las personas seguían muriendo. Entonces, ¿qué hicieron las otras personas? Cogieron y llevaron una colcha gigante al Palacio de Justicia en Washington, a la Casa Blanca, el cual todavía existe, y todos los meses de junio colocan esa colcha ahí. ¿Y qué tiene esa colcha? Los nombres de los fallecidos por VIH en forma de homenaje. Llegamos a los años 90, por fin, los clamados años 90. En esta época, varios artistas famosos empezaron a declarar que tenían VIH, como por ejemplo, el líder de la famosísima banda de los 70, Queen, Freddie Mercury, un ícono LGBT de esa época, murió de VIH el 24 de noviembre de 1992. Llegamos a los años 2000. Ya las personas de este milenio tienen mucho más conocimiento sobre el VIH. Tanto así que en el 2004 los contagios bajan en un 25%. Y los adolescentes empezaron a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque se confían. ¿Qué sucede aquí? Adolescentes de entre 15 y 22 años son los que empiezan a verse afectados por el VIH y a morir de VIH. Y lo peor de ellos es que un 70%, lo que lleva a varios artistas a hacer campañas para la prevención del VIH. Y la principal campaña fue influenciar a los adolescentes a que se hicieran pruebas de esta enfermedad y que no tuvieran miedo de sobre qué tenían en su salud. Sí. La primera artista que hizo esta campaña en vivo por la televisión fue Rihanna en el año 2016, junto al príncipe Harry, casualmente hijo de la princesa Diana, muerta en los años 90 también, pero no la misma enfermedad. Y es así como por fin nos actualizamos en esta historia. Ya el miedo que tenía el VIH en los años 80 ya no existe. Ya las personas están mucho más informadas en cuanto a este tema se trata. Ya los adolescentes empiezan a tener más reflexiones con conocimiento sobre cómo cuidarse.
Aunque ya hicimos mucho, nos falta bastante por hacer, ya que en África siguen teniendo el índice más alto de mortalidad y de contagio, así como países como Rusia, que apoya la homofobia, siguen subiendo los contagios. Así que, ¿qué podemos hacer? Informarnos más sobre el tema y tener más cuidado en cómo hacemos nuestras cosas para que nuestra salud no se vea afectada.